Ok, entonces en los videos anteriores aprendimos acerca del concepto 31, parámetros o argumentos del comando ng-new para crear proyectos según una parametrización, agregar routing, especificar un prefijo para las componentes. También vimos cómo incluir los estilos dentro del mismo archivo TF e igualmente la plantilla HTML. Regresemos al listado de conceptos y concentrémonos ahora en el concepto número 32. Seguimos trabajando con la herramienta Angular CLI, en esta ocasión el comando ng-generate. ¿Listo? Entonces, ingresamos ahí. Otro comando que hemos utilizado a lo largo de los primeros conceptos de este curso es generate. Mediante ese comando de Angular CLI podemos crear una componente, un service, un module, un pipe, una clase, una interfaz, una enumeración. Es supremamente poderoso. También podemos crear, son varios los recursos, directivas, una aplicación, un library, un guard, un service worker, un web worker, un resolver, un interceptor, un app shell. Angular es un framework y por eso hay tantas opciones en un único comando, porque son muchos los elementos de programa, como los que mencionamos, que pueden integrar una aplicación de este framework. Listo, entonces hay muchas cosas que aprender. Y con ese aprendizaje podemos desarrollar aplicaciones complejas. Hablemos de ng generate component. Voy a cambiar aquí el color. Mediante este comando se crea una componente, la componente dado, como ya hemos visto en videos anteriores. Es muy fácil de utilizar el comando. Decimos ng generate component dado. Sobre ese comando podemos indicar que para esa componente dado que se está creando, todos los estilos queden dentro de el mismo archivo TS. Entonces ya no se crea un archivo con extensión .css. Y de manera análoga podemos hacer lo mismo para la sección de plantilla HTML, escribiendo esto, inline, template. Para un componente en particular también podemos especificar un prefijo. Observemos lo práctico que es. Y podríamos probarlo aquí mismo. A ver, voy a abrir aquí una terminal. Trabajamos sobre el mismo proyecto 17 para no crear más carpetas ni más proyectos. Entonces decimos ng generate o simplemente la G, component o sencillamente la letra C. Y voy a crear aquí una carpeta que se llame components y ahí dentro quedará dado e indicamos el prefijo, digamos, juego. ¿Qué otra cosa podríamos agregar? El template que quede en el mismo archivo, no, solamente es. Si queremos definir el nombre completo para el selector, tenemos la opción selector y no nos especifica un prefijo como está aquí, sino así quedará el nombre de la componente. Listo, entonces presionamos Enter. Esperemos un segundo mientras que se crea la componente. Aquí respondamos que yes, que queremos enviar datos anónimos para que mejore el producto components. Y entramos al archivo dado.component.ts y observemos que el prefijo es juego dado. Si no hubiésemos especificado ese parámetro, habría quedado el prefijo que especificamos previamente, que era JOO. Bien.
Para almacenar la componente en un determinado módulo, debemos utilizar la opción guión module o sencillamente el alias "-m", como se indica de esta manera. Considerando que ya hemos creado un módulo llamado elementos, ng-generate module elementos. Probemos con ese caso, pero antes hagamos un commit. Creada una componente con prefijo personalizado. Ok. Voy a ocultar el panel izquierdo, cierro esto también. Limpiamos aquí pantalla en la terminal y escribimos. Creemos primero el módulo ng-generate, en este caso module. Escribamos aquí elementos, así en genérico. Ese sería un nuevo módulo para la aplicación. Y cuando se crea, aquí tendremos una nueva carpeta que se llama elementos. Y debería estar aquí en el app module, no está incluido, únicamente se creó el módulo. Pero podríamos importarlo ahí. Ok, agreguemos un commit que diga, escribamos aquí nueva componente de demostración. Ok, vale, listo. Entonces hagamos lo siguiente, creemos una nueva componente, digamos aquí generate component, decimos que quede en la carpeta del módulo elementos, y esta la podríamos llamar, digamos, tablero module, que quede en el módulo elementos. Antes de ejecutar este comando, démosle un vistazo al contenido de elementos.module. No hay declaraciones aún, pero después de que ejecutemos este comando, observemos lo que ocurre. Aquí debería aparecer la nueva componente, tablero component. Bastante práctico, ¿verdad? Hay bastante flexibilidad. Bien, entonces dejemos hasta aquí y continuemos en el siguiente video. Hasta la próxima.